Señor, de comunión. Tú, Señor amado, eres el centro de nuestra unión, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque si traemos nuestras cargas y pesares, podemos en ti, Señor, recibir descanso, Señor. También, Padre, te damos gracias porque aquellos, Señor, que desesperados por ver la vida espiritual, amado Señor, o las almas de algunos entre nosotros, como aquellos amigos del cuadrapléjico, Señor, depositamos a estos, Señor, en tu presencia para que tú les sanes, Señor. Padre, habemos aquí todo tipo de personas, Señor. Tenemos en común una cosa, Señor, y es el pecado. Tú eres el médico para nuestras almas, Señor. Quiero pedirte, Señor, que obres. Primordialmente, Señor, en la falta de sensibilidad, Señor. Nos hace falta apreciar, Señor amado, quién tú eres, Señor, y qué es lo que está pasando, amado Señor, en tu reino hoy. Señor, las personas no te tienen, Señor amado, como lo máximo. Te intercambian por monedas o cansancio, Señor. Evidentemente, Señor, vemos la condición de sus almas. Te pedimos hoy, amado Señor, que nos ayudes y que nos hagas entender sabiduría y doctrina, Señor. Que alejes de nosotros la religiosidad y la costumbre, la familiaridad con tus cosas, Señor. Porque sin darnos cuenta comenzamos a vivir vidas incoherentes con el mensaje que escuchamos, Señor. Te pido por aquellas almas, Señor, que están sufriendo a causa del pecado de adulterio, fornicación, Señor, miedo, Señor, a la muerte, Señor. Aquellos que están batallando contra la pornografía, Señor. Aquellos que están luchando, Señor amado, con la fornicación, Señor, la masturbación, con la mentira, Señor, con los celos, con la ira, con la contienda. Te ruego, Señor, por aquellos que están batallando por la homosexualidad. Te pido, médico de médicos, Señor de señores, que obres, Señor. Porque sabemos cuál es, Señor amado, el fin de aquellos, Señor, que practican el pecado deliberadamente, Señor, después de haber conocido la verdad, Señor. Te ruego también por los que echan en poco aprecio, Señor, tu iglesia y tus cosas, Señor. Porque sé que algunos entre nosotros, aunque son pocos, están divagando en sus mentes esperando que esto termine, Señor. Te pido por ellos, Señor. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, Señor. Señor, ten misericordia de los muertos, Señor. Y sopla vida para contemplar tu hermosura, Señor. Y que como un cuerpo te siga, Señor. Te pedimos por los enfermos físicos entre nosotros, Señor. Te rogamos para que tú, amado Señor, sanes si así tú lo quieres. Pero más te pedimos por los enfermos en su espíritu. Porque bien es mejor, amado Señor, entrar enfermo al reino de los cielos que sano al infierno, Señor. Ayúdanos en la exposición de tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, Padre amado, a ser fiel. Que mi carne enmudezca, Señor. No permitas que hable yo cosa alguna, ni aún inspirado por el pecado evidente de los tuyos, Señor. Sino solamente tu consejo en tu contexto, Señor. Te doy gracias por la oportunidad gloriosa de estar sentados aquí escuchando tu palabra y no estar batallando por el pecado hoy. Líbranos del mal, de nosotros mismos y del adversario que seguro tendrá algunos aquí, Señor, visitándonos. Despierta a los que están cansados por escuchar tu palabra. Sabemos que es satánico eso, Señor. Así que ayúdales, amado Dios. Nadie se dormiría, Señor, cuando una persona que ama está hablando. No lo digo por mí, sino por ti, Señor, que estás presente aquí. Damos la gloria y la honra en el Señor Jesucristo y en Él oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Ayer tuvimos un día bendecido otra vez. Nos permitió Dios en la semana tener nuestro evangelismo corporativo.
Y cada día se suman más a la familia del evangelismo, hermanos, a los que sufren a causa de la justicia. Y Dios está haciendo cosas preciosas, hermanos. Estamos predicando el evangelio y eso causa a muchos hermanos guerra. Pero estamos viendo que a nosotros, por la misericordia y la gracia de Dios, nos está permitiendo hacer amistad con la gente que predicamos. ¿Me subes? Está permitiéndonos, hermanos, hacer relación después de la predicación. Está permitiendo, hermanos, que las personas incrédulas comiencen a creer. Y eso es maravilloso, hermanos, porque en otros lugares, aún dentro de México, el predicar lo que estamos predicando es causa de persecución, aún muerte. Así que aprovecha el tiempo, hermano. Dios está permitiendo que hablemos la verdad. Recuerda predicar el evangelio. Voy a tomar un minuto para recordarte qué es el evangelio, porque sé que hay gente que no sabe qué es el evangelio, y aún creyentes de años de una vida en la iglesia sin saber qué es el evangelio. El evangelio no es, hermanos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y va a sanarte y va a hacerte rico y va a prosperarte. El evangelio no es, fuiste abusado y Dios va a entrar en ese hueco en tu corazón. Eres pobre y Dios va a darte la riqueza. El evangelio no es, estás deprimido y Dios va a entrar ahí y te va a quitar tu depresión. El evangelio no habla de nosotros, sino habla de Jesús. El evangelio es la vida, muerte, resurrección de Cristo y próxima venida. Por supuesto que cuando el evangelio es dado a los hombres y creído por los hombres, Dios da con el evangelio y la salvación algunas cosas, pero algunas personas sufrirán aún siendo santos esforzados del Señor. Sufrirán probablemente pobreza, aunque nada les faltará en cuanto al alimento, hermanos. Sufrirán enfermedad y morirán con dolor probablemente. Algunos, hermanos, por el evangelio serán lapidados, lo han sido, crucificados, quemados, perseguidos, odiados aún por su propia familia. Entonces el evangelio no promete nada, hermanos, de lo que nosotros normalmente queremos. El evangelio promete salvación y en eso debemos de gozarnos. Todo lo demás, hermanos, pronto se terminará. Más, sin embargo, en su misericordia vemos que aún Dios bendice a los impíos. Conocemos gente entre nosotros que son fornicarios, adúlteros, narcotraficantes, asesinos, ladrones, y tienen una bonita casa, una bonita familia, duermen rico, comen rico, están sanos. Y eso no quiere decir que no vayan a pasar una eternidad en el infierno, hermanos. Entonces el evangelio trata de Jesús, quién es Jesús y lo que Él hace por personas pecadoras como nosotros y todos los demás en el mundo. Si tú anuncias el mensaje de la cruz, la sangre de Cristo derramada por pecadores, puedes irte en paz sabiendo que has cumplido con la comisión que se te ha dado, predicar el evangelio. Tú siembras la semilla, otros van a regar y el Señor es el que cosechará en su tiempo, amén. Si tú no habías escuchado el evangelio de Jesucristo, bueno, hoy es el día de tu salvación. A muchos de nosotros, sobre todo los que tienen más de 10, 15 años de cristianos, se nos predicó otro evangelio. Recibe a Cristo en tu corazón, dale permiso que entre a gobernar tu vida. Hey, momento, ¿cómo que dale permiso al Rey? ¿Cómo que entra en tu corazón que es una roca llena de pecado? No, hermanos, el Señor no pide permiso, el Señor arranca el corazón y pone uno de carne y pone un temor para que tú y yo podamos continuar siguiéndolo. Ese es el verdadero evangelio que salva, amén, hermanos. Para que estén orando y sumándose de la manera que sea. Es claro el llamado, y si tú no eres de los que van, pues puedes ser de los que dan, para que aquellos que vayan con más, hermanos, y la gente que recibe ayuda nuestra pues reciba más, amén, hermanos. Vamos a seguir con nuestra serie en el evangelio según el libro de Hechos, hermanos. Ya vamos, gracias a Dios, en el capítulo 6. Estamos entrando hoy al capítulo 6. Capítulo 6, y vamos a ver hoy, creo, del versículo 1 al 7. Ruego a Dios que no haya, hermanos, distracciones entre nosotros, a pesar del calor. Gloria a Cristo, te aseguro que en la playa estarías feliz. Gocemos hoy del calor y aún del sudor y todo lo demás. Amén. Dice, hermanos, la Escritura, versículo 1 al 7. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, esto es los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, a prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, gloria a Dios, obedecían a la fe. Amén. Hermanos, aparentemente está dando un giro drástico el Evangelio según el libro de los Hechos, hermanos. Si te das cuenta, estamos hablando en el capítulo 5 acerca de la persecución que comienza a sufrir la iglesia, en este caso los apóstoles, por predicar el Evangelio. Ellos están predicando, le recuerdan a los religiosos: ustedes mataron a Jesús. Ese es el Evangelio, hermanos. Ustedes, todos nosotros, matamos a Jesús con nuestros pecados. Todos nosotros participamos en su muerte. Por eso cuando venimos y escuchamos escrituras como Isaías 53, que nuestro amado hermano Claudio leía, hermanos, y cuando cantamos canciones, por eso, aunque seamos muy señores de nuestras vidas o muy vergonzosos o lo que sea, nos humillamos, porque yo colaboré en la muerte de Jesús y tú también. Algunos cantan contristados de corazón, recordando de dónde lo sacó el Señor. Algunos otros cantan entendiendo lo que Él hizo y de gozo dicen gracias. Algunos otros aprovechan para pedir perdón: Señor, tú moriste por mí. Y algunos otros muertos estarán con los brazos cruzados sin mover su boca, hermanos. Pero este mensaje de los apóstoles, hermanos, era predicado a aquellos que esperaban al Mesías. Hombres que juraban estar bien delante de Dios y que ellos estaban esperando miles de años antes al Mesías. El Mesías llegó y ellos lo matan. Ellos lo matan. Y Pedro está diciéndole a ellos: ustedes mataron. Imagina qué locura, hermano, decirle a los hombres poderosos de este entonces, fariseos y sobre todo saduceos, que políticamente y religiosamente eran muy poderosos y ricos, hermanos. Y el humilde Pedro, pescador, hermanos, sin una apariencia que manifestara autoridad o poder, no como el supuesto sucesor de Pedro de hoy en día, hermanos, que es un diamante en bruto, hermanos. Y la realidad, hermanos, sí. Y la realidad, hermanos, que no es como eso. Pedro era un hombre humilde, hermanos, con algún ropaje probablemente algo sucio por el trabajo que están haciendo. Y este hombre sin letra y de vulgo se levanta y les dice: ustedes mataron a Jesús. Y obviamente hay una repercusión. Estamos viendo que ellos los azotan, los intiman y les dicen que no hablen en el nombre de Jesús, y los ponen en libertad. Ellos salen de la presencia del concilio con sus pieles arrancadas, literalmente, hermanos. Los instrumentos de tortura de este entonces, aunque no eran romanos, que eran los peores, los religiosos ya empezaban a usar ese tipo de artefactos de tortura, como látigos con pedazos de plomo o algunas garras de hueso en las puntas de los látigos. Y cuando vemos que fueron azotados, hablamos de que es la palabra más correcta, es pelados de sus pieles. Y aún así salieron gozosos, no por sufrir en su carne, sino sufrir por causa de Cristo, hermanos. Qué diferencia abismal de cristianismo, ¿verdad, hermanos? Al de hoy en día. Pero ellos salen gozosos, hermanos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, sin importar la orden de estos religiosos empoderadísimos, asesinos de Jesús,
Sin importar, ellos se reunían todos los días en las casas y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y aquí podríamos decir, pero ¿por qué tanto? ¿Sabes por qué? Porque ellos habían creído el evangelio que predicaban. Hermanos, imagínense esta historia, ¿no? Es como una hipótesis. Imagínense, hermanos, que el Hijo del Dios Todopoderoso, eterno, en quien y por quien todas las cosas son hechas, de pronto Él deja su reino y viene a vivir a un mundo como el nuestro, hermanos. Nace de una virgen, qué asombroso, ¿no? De una virgen, nace, hermanos, tiene un cuerpo como el nuestro y vive una vida completamente piadosa, trabajando como un carpintero con sus manos, ayudando a su familia. Muere su padre y creemos que Él sostiene a su madre. Es el Hijo de Dios, hermanos. ¿Qué está haciendo el Hijo de Dios en el mundo? Él vive una vida perfecta, hermanos, y va caminando hacia la cruz. Hay algunos que relacionan mucho la labor de carpintero con la de la cruz. Dices tú, ¿qué tiene que ver? Hermanos, Dios hizo los árboles, lo hemos dicho antes. El carpintero trabaja la madera de los árboles y resulta que la cruz era de madera también. Ese Hijo de Dios, hermanos, se imagina, ¿no? Qué glorioso. Camina en este mundo, hace milagros, levanta muertos, saca demonios, establece su iglesia, hermanos. Llega a la cruz y muere ahí agonizando de la peor manera que te puedas imaginar. No por los clavos, no por los látigos, no porque Pedro lo ha negado 3 veces, no porque Judas lo traiciona, no solo por eso, sino porque toda la ira justa del Padre reservada para los hombres cayó sobre Él, hermanos. Ese Jesús muere, imagínate qué historia. Muere, resucita al tercer día y con carne y hueso, aún con las marcas en su cuerpo, Él se aparece a los suyos, convive con ellos, come con ellos, continúa enseñándoles de la piedad, de la misericordia, del amor, de la justicia, de la ira venidera, del infierno, y de pronto Él sube a los cielos, hermanos, y promete regresar pronto. ¿Qué pensarías de esa historia? Increíble. ¿Quedarían igual los hombres después de conocer a Jesús, hermanos? No. ¿Se dormiría alguno entre nosotros si esto fuera verdad, hermanos? No, ¿cómo, hermano? ¿De qué estás hablando? Si es el mismísimo Hijo de Dios, ¿cómo dormirnos cuando su palabra es anunciada y cuando escuchamos estas historias? Sería loco. ¿Cómo diríamos de una persona así? Estás muerto, hermano, estás loco. ¿Cómo es posible que te duermas ante la presencia de la palabra del Rey de Reyes, Señor de Señores? Pégate una bofetada primero antes de dormirte ante su presencia, ¿no? Es normal, hermanos, hablamos del Hijo de Dios, del que murió en la cruz, 2019 después de Cristo, aún para los ateos. Es imposible, hermanos, que dejemos de hablar de Él. Esta historia que te narro es la historia por la cual vivimos, hermanos. Es el evangelio glorioso. Es la historia por la cual nosotros aborrecemos la maldad. Buscamos fe, hermanos. Hacemos obras de misericordia, perseguimos a Cristo, lo anunciamos, proclamamos en la calle, abandonamos algunas actividades seculares y nos entregamos a Él. Es la historia por la cual aquellos misioneros del pizarrón, hermanos, dejaron comodidades, familias, casas, riquezas y van a servir a un lugar en donde no los aman ni a ellos ni al Señor de ellos y mueren por Él. ¿Tiene lógica o no, hermanos? El Hijo de Dios en la tierra, anunciado en la Escritura, Antiguo Testamento, anunciado por Juan el Bautista, considerado profeta por los religiosos aún, haciendo milagros impresionantes, hermanos, sacando demonios, levantando muertos, muriendo en la cruz de una manera increíble. Ningún acto en la tierra ha sido tan depravado como la muerte del Señor Jesús. Y es el único justo que ha sufrido injusticia en la tierra. Todos los demás, aún los pequeños niños que según nosotros son inocentes, merecen todo el castigo de la ira de Dios. Pero solo el perfecto es el que hace lo inimaginable. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Nos metemos las manos a las bolsas? ¿Mascamos un chicle y nos vamos a caminar? ¿Y nos persinamos viniendo al culto los domingos y ya? No seas exagerado, no te claves, pastor. Estás ahí muy... Hermanos, te das cuenta que si nosotros vemos el evangelio a la luz de la Escritura y empezamos a atar todas esas ideas que están como aisladas y juntamos, decimos: Señor, es impactante. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo que enviaste a tu Hijo y tú mismo lo aplastas en la cruz? ¿Cómo? No puedo entenderlo, no puedo creerlo. Eso, hermanos, es precisamente lo que los apóstoles han creído.
Los apóstoles, hermanos, entienden esto de la manera en cómo te lo expreso hoy y quedo corto. Y a pesar de que no tienen piel en su cuerpo por los azotes, todos los días continúan haciendo lo que aquellos religiosos les dijeron que no hicieran. ¿Por qué? Hermano, tú dime por qué. El Cordero es digno, hermanos. El Cordero es digno, hermanos, de que sea anunciado todo el tiempo. El Cordero es digno de que familias enteras se entreguen a la obra del Señor y aún mueran. Y algunas personas dirán, pero pobrecitos, no, el Señor es digno de que mueran por Él. Hermanos, la verdad del infierno es una verdad que no se puede escapar. El infierno será un lugar de tormento eterno que nadie podrá escapar. Es tan duro de creer que aún el romanismo religioso enseña que hay un lugar intermedio en donde ellos podrán salir. Es una mentira demoníaca y absurda que llevará a los pecadores a decir, bueno, ya que muera, ahí caigo un rato, pago la condena y me voy al cielo. No, hermanos, después de muerto inmediatamente viene el infierno. Y el problema es que tú no sabes cuándo las personas, ni tú, mueren. Lo que sí sabes, porque tu conciencia te lo dice, eres un pecador y te tendrás que enfrentar al justo juicio de Dios. Y eso es inevitable. Pero es que Dios es amor, pastor. Claro, pero es justo. Ese es el problema. Estos hermanos entendieron que si por la palabra de ellos los demás no escuchaban, las personas irían al infierno. Claro que no se quedaban con las manos en las bolsas. Y por supuesto que se reunían todos los días en el templo y por las casas. Cuando dicen el templo, algunos malinterpretan este texto y piensan que es el lugar de reunión de el cristiano. No, hermanos. No, el templo es el lugar en donde todos los religiosos iban y era una multitud tan grande que ellos aprovechaban para predicar. El templo, hermano, no es esto. El templo somos nosotros. Si bien se le puede llamar a una construcción templo, sí, pero es por los templos que están dentro. El lugar de reunión. Ellos estaban enseñando en el templo. Espérame, Pedro, ¿cómo que en el templo, si es en donde te acaban de tomar prisionero y azotar y decir que si hablas te van a matar? Ellos entendieron qué es lo que tenían que hacer y se tomaron el compromiso muy en serio, hermanos. Entonces, al hacer lo que el Señor dijo, dice el versículo 1, que una discusión se presenta. Es una discusión aparentemente por la distribución del apoyo para las viudas, aunque son más problemas que esto conlleva, hermanos. Dice la Escritura, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. No está hablando de griegos paganos, sino está hablando de los griegos judíos. Recuerda que aquí aún no se ha añadido ningún gentil a la iglesia, es decir, todos son judíos. Todos son judíos de todas las naciones, no hay gentiles. Gentiles somos tú y yo y todos aquellos que no son judíos. Aquí no hay aún, hermanos, estos convertidos. Aún no entienden ni aún los apóstoles que el Señor quiere salvar a todos los hombres sobre la faz de la tierra. No ha entendido aún todavía Pedro, hermanos. Entonces dice la porción que hubo murmuración entre los judíos cristianos contra los hebreos. Hermanos, hasta este punto en el libro de los Hechos, los ataques de Satanás venían de diferentes lados por fuera. Por fuera, hermanos. Por la duda, la incredulidad al momento de hacer la misión del Señor, al momento de no tener comida o de tener que hacer un milagro, de predicar el evangelio, o al momento que el Señor Jesús muere, ellos temblaban y el diablo los atacaba. Cuando el Señor Jesús asciende al cielo después de resucitado, los religiosos están sobre ellos y el ataque viene de afuera. Pero en este momento vemos que Satanás cambia su ataque y ve que es más efectivo atacar desde adentro. Comentábamos hace poco en un estudio de un hermano que comenta algo muy acertado. El ataque más fuerte y efectivo para la iglesia no es el que viene de afuera, sino el que viene desde adentro. Ese lastima, hermanos, mucho, porque es un cuerpo lastimado por dentro. No es una herida superficial en el cuerpo, sino desde adentro. Y esto es lo que hace Satanás. En lugar de atacar por diferentes lados por fuera, intentando de muchas maneras, hermanos, lograr intimidar y corromper la iglesia, ahora lo intenta desde adentro. Satanás tiene autoridad para hacerlo, hermanos. Por eso vemos iglesias que se dividen y pasan muchos problemas, aún familias. Satanás no quiere derrumbar una iglesia antes
de no haber derrumbado una familia. Cómo Satanás obra en una familia, lo voy a aprovechar. Cuando una familia tiene la Biblia en un librero, cuando una familia no se reúne a orar todos los días, a leer la Escritura, cuando en una familia los jóvenes ya toman su rumbo y el papá no le importa, y en la noche buenas noches, Dios te bendiga, y nos empezamos a persignar sin hacer la cruz con la mano. Satanás ve la casa sin una guardia que está ahí luchando y llega y ataca de maneras que no te imaginas. Y después, al ignorar las advertencias, como decíamos en el estudio de Proverbios, pues los desenlaces son desastrosos. Por el no es para tanto. ¿Ya oraste? Sí, 1 minuto. Señor, gracias por este día, bendíceme, Señor, que hoy me vaya bien. Cuida a mis hijos, cuida a mi esposa, y en el nombre de Jesús, amén. Pues mejor persínate, hermano, a lo mejor es más efectivo. Satanás entra, y en la iglesia entró, hermanos, tratando de dividir. Hay mucho aquí porque vemos que Satanás está tratando de hacer un mal, pero Dios lo va a usar para un bien que nos ha sido de bendición hasta el día de hoy, hermanos. Estas estrategias de Satanás fueron todas sin éxito en parar o estorbar la obra de la iglesia. Por el contrario, hermanos, este ataque de Satán sirvió para poder organizar la iglesia. Ahora, hermanos, Satanás esperaba dividir y vencer por levantar un grupo de cristianos contra otros. Eso continúa pasando hasta en las mejores iglesias. Estamos hablando de 2 grupos. Hermanos, como crecía el número de los discípulos, esto es fabuloso porque está indicando que la obra del reino de Dios en ese entonces, a través de la comunidad cristiana primitiva, fue muy exitosa. Ellos estaban trabajando en lo que Dios les dijo que trabajaran. Permanecían unidos en las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión y predicando el evangelio. Y hacemos lo que Dios dice, hermanos, y el Señor multiplica. Y vemos que el crecimiento es impresionante. No hay absolutamente nada de contaminación en el mensaje del evangelio. Nada, hermanos, es el evangelio puro. Y son hombres que están completamente avivados porque creen en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esa misma fe la envían. Es la fe, hermanos, de los amigos del cuadrapléjico. Hombres que saben que ahí está el Señor Jesús y dicen, como sea, a pesar de la multitud, vamos a llegar, y si está un techo, no me importa, lo vamos a romper y vamos a meter a nuestro amigo porque ahí está el médico que lo va a sanar. Es la fe que tienen los apóstoles. Ellos creen en realidad en lo que están anunciando. Hermanos, ellos se abandonaron por completo en su vida. Ellos dejaron el negocio próspero de la pesca. Ellos están pensando en que Jesús viene al día siguiente y no importa si mueren. Lo acaban de comprobar hace un poco. Entonces la obra era efectiva. Ellos serán efectivos. Cuando nos preguntamos por qué una iglesia no se multiplica o no crece, tienes que verte un espejo y preguntarte a ti, ¿qué estás haciendo para que la iglesia crezca? No es la iglesia el problema eres tú. Cada uno de nosotros suma o resta, hermanos, a la iglesia. Estos hermanos están sumando todo lo que pueden y la iglesia está creciendo, hermanos. Ellos tenían tanto control de la iglesia que sabían quiénes eran salvos. ¿Por qué crees que sabían quiénes eran salvos? Por sus frutos. Se juntaban en lugares específicos, en tiempos específicos, hermanos. Ellos daban dinero y los bienes que tenían los vendían y los distribuían conforme a las necesidades de cada creyente. Cuando hablamos de estas cosas, hermanos, hablamos de gente verdaderamente entregada, que se despoja de su dinero, hermanos, cosa que nosotros cuidamos mucho. Y la nueva doctrina falsa de que la iglesia o los pastores quieren enriquecerse a cuestas de los feligreses, pues ha contaminado mucho, porque se cierra el bolsillo y la obra no funciona como podría funcionar. Imagínate un montón de misioneros que están batallando por qué comer o cómo pagar, cuando deberíamos de sostenerlos bien para que estén fuertes, no preocupados y trabajando a Dios de manera desmedida. Pero la avaricia, hermano, se disfraza de ¿para qué le voy a dar? Y es mi dinero, mucho me ha costado. Cuando todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, la sabiduría, tu trabajo, tu ingeniería, tu doctorado, lo que sea, es gracias al Señor que te dio todo lo que tienes para poder lograrlo. Ellos estaban despojándose de sí mismos, hermanos, sembrándolo en un lugar que valía la pena.
El pecado, hermanos, hasta hoy vemos que es tratado y confrontado, tanto que no tienen temor a exhibir el pecado de los religiosos. Y todo esto indica, hermanos, que en cierto nivel había organización. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Recuerda que esta es la base de la iglesia. Es el árbol, hermanos, y ellos están haciéndolo bien. Hoy en día, platicaba sermones atrás, si nos cortan a nosotros y desaparecemos de aquí, pues no importa, la iglesia sigue porque somos una pequeña rama. Ahí estamos hablando del tronco. Entonces todo tenía que hacerse bien. Dios permite una acechanza del maligno para que la iglesia se haga fuerte, hermanos. Dice la siguiente porción: de los griegos contra los hebreos. Hermanos, los hebreos son judíos más inclinados hacia la cultura judía. La mayoría son de Judea. Y los griegos son los judíos que se inclinaban hacia la cultura griega. Estos son llamados también los helenistas. Son aquellos que se dedican al estudio de la cultura griega. Y son los que mayormente fueron dispersados. Estaban por todos lados, hermanos. Todas las partes del Imperio Romano. Entonces, haciéndolo más sencillo, hermanos, de lo que en realidad es, los hebreos solían considerar a los griegos, a los helenistas, como personas no espirituales que manchaban con su cultura griega al cristianismo. Entonces, sin darse cuenta, hermanos, había un roce que se iba acumulando cada vez más fuerte hasta llegar a ser una probable división. Y los griegos, hermanos, consideraban a los hebreos como muy santurrones y muy tradicionalistas. Esto hoy en día se ve en algunas iglesias, ¿no? Los que se toman en serio la palabra de Dios, fuera de contexto se les llama religiosos o legalistas, cuando no lo son. El tomarte en serio la palabra y la ley de Dios no es ser legalista. Legalista es creer que por obedecer puedes ser salvo, y que un cierto número de reglas pueden llegarte a salvar. Y no, hermanos, sabemos que la salvación es solo por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero los que son justificados por la fe saben que es una obligación obedecer a Dios. Amén. Es diferente. En este caso, la iglesia carismática de hoy en día, que yo difícilmente puedo llamarla iglesia, más sé que hay ovejas ahí. Ellos viven vidas liberales y nosotros les llamamos, pues obviamente, mundanos. Cristianos mundanos. Entonces esta guerra estaba aquí, pero en otro contexto, porque aquí no había duda que la gran mayoría sí eran cristianos. No es la división como la de hoy, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Es iglesia y no es iglesia, aunque tengan un gran letrero de iglesia cristiana. Eso no determina si es iglesia o no, hermanos. Entonces es importante recordar esto, porque aunque los títulos de hebreos y helenistas o griegos, hermanos, eran usados para referirse a cristianos, a los seguidores de Jesús, ellos eran todos absolutamente hombres piadosos, pero tenían aún la diferencia por su cultura. Y empezaron a ver de pequeños problemas un problema grande. De hecho, problemas que a lo mejor no eran problemas. Aunque eran cristianos, hermanos, aunque ya no eran de la nacionalidad de este mundo, sino de la nacionalidad celestial, el diablo llegó, atacó y empezaron a poner sus ojos en donde no. ¿Cuál fue el problema? Supuestamente la distribución diaria. Hermanos, la iglesia primitiva, vemos en la escritura que tomó la responsabilidad de ayudar a las viudas seriamente, porque no tenían más apoyo. En ese entonces, aún cuando una mujer se quedaba sola y mucho más mayor en edad o de edad avanzada, hermanos, quedaba completamente desprotegida. Aunque vemos, hermanos, que la tradición judía religiosa era de ayuda a las viudas, pero recuerda que aquí en este punto los religiosos judíos ya están viendo a los cristianos como desertores. Entonces también quitaron el apoyo de las viudas. Entonces la iglesia toma el compromiso de apoyar a las viudas, porque la iglesia había entendido que Jesús no había venido a abrogar la ley, porque la ley enseña del apoyo a la viuda, sino que ellos la seguían guardando. Los judíos se deslindan de la responsabilidad de apoyar a estas judías porque ya no son parte de su ritual religioso, sino ahora el cristiano. Entonces ellos toman el control de esto, hermanos. Pero también es importante detenerme un poco, hermanos. Debemos saber qué tipo de viudas estaban ayudando. Si quieren, acompáñenme un poco a Primera de Timoteo, capítulo 5.
Versículo 3. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Esto quiere decir dos cosas. Honra a las viudas que en verdad lo son. Dice que había mujeres que llegaban a la iglesia diciendo que eran viudas y no eran. Pero también viudas que no eran el tipo de viudas que los hermanos están hablando. ¿Ok? O sea, eran viudas, pero no del tipo de viudas que la iglesia requería para poder ayudar. Dice, si alguna viuda tiene hijos, este es el tipo de viuda que no se iba a ayudar. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. Es decir, tienes familia, nosotros iglesia no podemos ayudarte, tu familia va a ayudarte. ¿Ok? Esta es la viuda que en realidad no es viuda en el sentido que los apóstoles dicen, mas sabemos que es viuda. Recompensen a sus padres, versículo 4, porción C, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios desde la ley. Tenemos que ayudar a las viudas y la familia tiene que sostenerla. Si hoy en día, gloria a Dios por el trabajo y porque el mundo cambió, la mujer trabajó, hizo su antigüedad, se pensionó y recibe una ayuda, gloria a Dios. En ese entonces no existía eso, hermanos. Entonces ayudaban. Y hoy en día esta ley no es abrogada. Nosotros tenemos que sostener a las viudas. Si somos sus hijos, lo tenemos que hacer, hermanos. Es un mandato de Dios. Dice el versículo 5. Mas la que en verdad es viuda, vuelvo a lo mismo, la que en realidad no tiene a nadie, a eso se refiere, y que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Número 1, la que es en verdad viuda espera en Dios. Dios, ¿cómo responde o cómo da provisión? ¿Del cielo me llueve el dinero? A través de la iglesia. Es como tus ofrendas cuando ayudas a una familia en necesidad. Es Dios poniendo en tu corazón, vas y le das una ofrenda. Agradecemos a Dios, gloria a Dios, pero gracias por su obediencia. Es lo mismo que dice. Y estas viudas tienen la característica que esperan en Dios, no solo de palabra, sino que esperan en Dios y es diligente en sus súplicas y oraciones noche y día. Es una mujer que se caracterizaba por orar noche y día. Y esas oraciones, como es diligente, no eran oraciones de causar lástima. Ay, mira, yo estoy sola, nadie me ama, nadie me quiere. No, sino Señor, espero en ti, tú eres soberano, tú eres rey. Después dice el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. Viudas que solamente vivían para sí mismas, para los placeres, para el mundo. Y dice el versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Quiénes? Las viudas. De pronto suena fuerte, ¿no? Porque el simple hecho de saber una mujer avanzada en edad viuda es algo que mueve nuestro corazón. Y si hay de pronto una necesidad en ella, pues queremos ir. Pero Dios es enfático en el tipo de ayuda, hermanos. Nosotros tenemos un corazón bien pecaminoso e injusto. Alguien se comporta mal en la iglesia, no es diligente, es una persona que continúa pecando, le llamamos la atención una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿y qué sucede? Lo sacamos de la iglesia. ¿Y qué pasa con el resto de los corazones que no están metidos en el orden y en la operativa de la iglesia? Te enojas. Ay, ¿por qué? Qué malos, mira, no tuvieron misericordia, lo corrieron, Dios es bueno, Jesús no hubiera hecho eso. No, espérame, esto lo dice el mismo Señor. Pero nosotros queremos ser más buenos que Jesús, hermanos. Nosotros queremos implementar nuestras buenas reglas y según nosotros esto es bueno, esto es malo, ¿no? ¿Cómo vas a correr a alguien de la iglesia? Pues es que, hermano, todo el tiempo se duerme, no coopera con la iglesia, no sirve, no hace nada, hermano, es necio, está en pecado, tiene su familia en desastre. Es un cáncer que si lo dejamos aquí sin reprensión va a contaminar al resto de la iglesia y la ira de Dios caerá sobre la iglesia, hermanos. Eso es bíblico también, que no es el tema. Entonces lo que el Señor quiere decir aquí, nos dice a la iglesia en ese entonces, fíjate a quién vas a ayudar y a quién no. No te guíes por el ojo, sino por los frutos. Si es una viuda que vivió su vida libertina y fuera de Dios y después llega y te dice ayúdame, tú dale prioridad a las que en realidad son piadosas y diligentes en la oración. Aunque eso implica, hermanos, que algunos de nosotros querramos brincar en contra de eso. No, de cualquier manera, es una viuda, hay que ayudar. Hermanos, no podemos enseñarle a Dios cómo proceder, ¿están de acuerdo? También obviamente no vamos a decir, pues no ayudamos absolutamente a nadie que muera.
No, hermanos, pero por eso dice este versículo: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, para que aprendan y ellas se esfuercen en la diligencia. Dice el versículo 8 también, hablando de la familia: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No está hablando únicamente de aquellos hombres que no trabajan y no proveen a su casa. Eso sí es un pecado grave, hermanos. Dice que es incrédulo. Mas el contexto de esto es en cuanto a la viuda. Si tú tienes una mamá viuda o una pariente viuda y tú la dejas morir sola, aun cuando ella es piadosa y honrada con Dios, tú eres un incrédulo. Dice el versículo 9: sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Te das cuenta qué tipo de viuda se ayuda? Es tremendo leer esto, hermanos, pero es la palabra de Dios y nosotros decimos amén. Sea únicamente puesta en lista la viuda, en lista para ayuda, no menor de 70 años, es decir, que no pueda probablemente hacer su vida o recibir una ayuda de otra manera, hermanos, sea por ella o por otra persona, que haya sido esposa de un solo marido. Viuda que haya sido esposa de un solo marido, solamente, hermanos. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Es decir, es una recomendación a aquellas viudas que viven para la gloria de Dios y sirviendo a la iglesia. A esas viudas ayuda. Y diríamos nosotros con un corazón de pollito, bien injusto, hermanos, y más santo que Jesús: ¿y las demás? El Señor es enfático aquí, hermanos. Demos y pongamos nuestra atención en ellas. La obediencia genera más bendición que la desobediencia. Dice el versículo 9: sea puesta en lista, ¿verdad? Versículo 10: que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ayúdala, manos llenas, tenla bien, tenla en honra y que viva sin preocupación económica, si es que cumple los requisitos. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Qué dice? Caen en adulterio, en fornicación. Simplemente por no estar solas. Ellas no confían en Dios y caen en pecado. Dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Fe en Dios. Él proveerá, Él ayudará, Él la levantará, Él se encargará de su vida. No dice que no las aceptemos en la iglesia, es una mala interpretación de muchos. Entonces llega una viuda aquí joven que no la aceptamos, dice que aquí que no. Hermanos, estamos hablando de la distribución, estamos hablando del apoyo económico, de sostenerla. Por supuesto que a las viudas les decimos bienvenidas, aunque se hayan casado 50,000 veces. No hay problema. Habla de la distribución diaria, hermanos. El versículo 13, para terminar con este tema que no podía dejarlo a un lado. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Qué tremendo el apóstol Pablo. Pablo, ¿estabas de mal humor? Y Pablo nos dice, no, soy inspirado por el Espíritu Santo. Son chismosas, son entrometidas y hablan de lo que no deben. No des ayuda, porque es como cuando ayudamos a una persona que no trabaja, hermanos. Pensamos en un corazón misericordioso, es pecaminoso. Ay, ayúdale, pobrecito, no trabaja. Y el Señor dice, es que no le des porque no trabaja. Y si tú le das, lo vas a hacer ocioso, perezoso. Y en lugar de ayudarlo, lo vas a hundir más en su pecado. Dale a quien trabaja, dale a quien busca, dale a quien merece, quien es digno de apoyo. Eso es lo que dice con las viudas. ¿Están conmigo, hermanos? Este es el contexto de este pasaje que tenía que pasar, porque aparentemente el problema de la distribución diaria es con las viudas. Es con las viudas. Que las viudas de aquellos días, dice la Escritura, eran desatendidas en la distribución diaria. Aparentemente, hermanos, algunos de los cristianos de trasfondo griego, recuerda, es helénico, creían que las viudas entre los hebreos eran mejor cuidadas. Probablemente no, hermanos, no sea así. Un comentarista dijo, no es sugerido que el descuido fue deliberado. No podemos creer que los apóstoles, estando tan metidos en el testimonio del evangelio, dijeron, ¿sabes qué? A las griegas no las atiendas, dales el doble a ellas. No fue así, hermanos. Lo más probable es que la causa, aunque era mala, hermanos, no fue
O sea, el problema fue malo, no fue con la intención de hacerlo. Lo que pasaba, que no había una buena administración, no había supervisión. Creció el número y los únicos que estaban al liderazgo eran los apóstoles, eran 12. Hermanos, ¿se acuerdan de cuántos creyentes aproximadamente calculamos aquí? Miles, 5,000, 6,000. Imagínate, hermanos, si en una iglesia de 110, 20 personas, los pastores no podemos. Imagínate con miles. Y luego sin teléfono, porque por el WhatsApp te manda un mensaje y ya te sientes amado. Ah, el pastor se acordó de mí. Pero imagínate, hermano, sin red social, sin manera de comunicarme. Hermano, ¿cómo estás? Y ellos perdieron el control. Entonces había algunos administradores pseudo llamados y empezaron a tener a lo mejor inclinación. O los apóstoles recolectaban las ofrendas y tanta multitud, dale a ella, dale a la otra. Pero estaban olvidando lo importante conforme al Señor, hermanos. Entonces no es sugerido que el descuido fue deliberado, fue un error de administración y supervisión, mas gloria a Cristo que este error de administración y supervisión era para un buen fin. El pastor John MacArthur dijo con respecto a esta porción: en una congregación de aquel tamaño fue inevitable que las necesidades de alguien pasaran por alto. Y aún ten misericordia de los pastores, hermanos. Aún con una congregación de poco más de 100 personas es inevitable pasar por alto algunas cosas. Y más cuando eres mudito y mudita y no dicen el problema y traes cara de aflicción. ¿Y qué pasó? No, pues hace 2 semanas. ¿Y por qué no me dijiste? Hablemos, hermanos, tengamos comunicación. Pero es inevitable, más aún en ese entonces. Pero lo que vemos aquí, hermanos, como a Satanás le encanta usar un mal para empezar un conflicto. ¿Cuántas relaciones, hermanos, no vemos destruidas o afectadas por una mala comunicación? ¿Cuántas relaciones no vemos en la iglesia por un día que estabas pensando en cualquier cosa y un hermano que siempre saludas o una hermana que son un poquito más sentidas, ustedes hermanitas, no la saludaste y se va pensando, no me saludó hoy? O cuando le dices de una manera que no le gusta. O cuando te habla y te volteaste a otro lugar porque tu mente estaba turbada en otra cosa. Y de ahí ya no me quiere, ya no me vio. Y de seguro fue cuando y el pobre hermano o la hermana que tuvo que ver en esa confusión, ni por aquí le pasa tu problema. Te guardas esa cosa que no fue por mal, lo expones a otros. Fíjate que el pastor me dijo que fulano, que sutano y que no sé qué y que hizo y que, ay, ¿cómo que sí? Ay, con razón me di cuenta del pastor que dijo, del hermano. Ay, ¿cómo? Oye, que ya viste que el pastor dijo. ¿Y qué pasa? División. Literalmente el diablo mete un serrucho, hermano, se empieza a cortar. A cortar. ¿Por qué? Por falta de comunicación. Por falta de valor, hermanos, de decir, hermano, ¿quisiste decirme lo que me dijiste? O hermano, ¿quisiste voltearme la cara cuando te saludé o fue un error? Hermano, tengo que tener tanto cuidado en esto que aun cuando algunas cosas decimos, tenemos que ir, hermano, si entendiste lo que te dije por el lado que te lo quería decir, ¿verdad? Porque el diablo está obrando. Y más nosotros, hermanos, los mexicanos somos muy sentidos. Hay gente más, no le importa y sigue y gloria a Dios. Las divisiones de la iglesia no surgen por santidad. No surgen, hermanos, por la obra, por servir. Surgen por chisme, por la boca, por cualquier cosa. Y